nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy, como dicen, vamos a romper ese esquema porque consideramos que hay temas mucho más importantes que el tema político de muchas cosas que suceden en el país. Y este tema de la trata de personas nos tiene sumamente preocupados porque diariamente vemos mensajes en las redes sociales de jóvenes, niños, niñas que desaparecen. Hay unos casos que obviamente son parte de la juventud, como decimos nosotros, que se van con el novio, que se fueron con los amigos, que se enojaron, que fueron de un pariente. Pero son casos esporádicos y muchas veces se minimiza la dimensión de lo que está sucediendo con este delito de trata de personas. Y yo aquí quisiera leerles a ustedes justamente sobre el delito, sobre qué es el delito de trata de personas, y se lo voy a decir por qué. Porque a veces a nosotros se nos olvida realmente a lo que se refiere. Y vean ustedes, trata de personas. Esto es ¿a qué considera la justicia hondureña como trata de personas? Según la ley de trata de personas en Honduras, dice, es la captación, transporte, traslado, acogida, recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o a la extracción de órganos. Miren ustedes, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Vemos que realmente es un tema bastante amplio. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque justamente, si vemos un poco las estadísticas, la DPI reportó que en el año 2022, las personas desaparecidas en Honduras fueron 106 menores y 132 adultos. Esas fueron las personas que se reportaron como desaparecidas, de los cuales 27 menores son del sexo masculino y 79 del sexo femenino. O sea que las niñas y las mujeres son las más susceptibles a la trata de personas, pero no podemos desconocer que en estos tiempos, como todo ha cambiado, los hombres también forman parte de este número y que son considerables y que va creciendo. Pues justamente para hablar de este tema, tenemos aquí como invitada a Sua Martínez, de esta Comité Especial de Trata de Personas, porque es un comité interinstitucional, sí es. ¿Con quién vamos a conversar? Conversar realmente sobre este tema, pero más enfocado en el delito, porque siempre lo hemos visto en casos particulares. Hay casos que son emblemáticos de desaparecimientos de personas y por qué los desaparecimientos se ligan a la trata de personas. Muchísimas gracias, Sua, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma, por este espacio y te agradezco que siempre estés sacando este tema tan importante que la sociedad vive con ella, convive con la sociedad y es un delito que es penado de 10 a 15 años. Y como bien lo decías tú, en efecto, hay una ley especial contra la trata que muchos desconocen. Hasta los propios fiscales, hasta los propios jueces desconocen que hay una ley contra la trata, que es el Decreto Legislativo 59/2012. Y específicamente esa conceptualización que usted estaba diciendo
En efecto, está aquí en su artículo 6, en la cual dice: la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, usando el uso de la fuerza, el abuso de poder a través de engaños a la persona, de tal manera que esta persona caiga en redes de trata, ¿verdad? Y usted determinaba justamente algo que está importante aquí. Aquí están los diferentes tipos de modalidades de la trata de personas. No solo es explotación sexual, también es la venta de niños, la adopción irregular, el matrimonio forzado en adolescentes, la venta de órganos, o sea que a una persona le sacan sus órganos, y estos son redes de trata que están involucrados en estas circunstancias. También está lo que es la esclavitud, está también el trabajo forzado. Vemos a niños en las calles, hay redes de trata que utilizan a los niños para mendicidad forzada y captar día a día dinero para sus bolsillos. Es trata de personas, y aquí está en la ley contra la trata. Entonces, y en su artículo 6 especifica justamente todo lo que usted acaba de decir, y aquí está la ley. Y muchos, incluso los mismos graduados, por eso hoy con la Universidad Autónoma estamos haciendo convenios para que en las carreras, tanto carreras generales como en las carreras de Derecho y de Periodismo, se inserte por lo menos un tema, no una clase, sino un tema, y que se mire la ley contra la trata, la ley especial contra la trata de personas. Sí, porque leyendo un poquito, por ejemplo, dentro de las modalidades de la trata de personas, nosotros creemos y la ligamos automáticamente a la explotación sexual. Es correcto. A la prostitución. Sí. O sea, a eso directamente. Pero cuando vemos ahí, por ejemplo, vemos que se refiere al servidumbre, que ese es un tema interesante. Sí. ¿Por qué la servidumbre? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se maneja el delito de trata dentro de este género de la servidumbre? Es una dependencia o sometimiento que tiene un patrono, por ejemplo, en una casa, y somete a servidumbre a otra persona, y por darle dormida, por darle comida, no le paga. Ella tiene que devengar un salario. Hay leyes, la ley del trabajo, que especifican, entonces se vuelve un delito de trata contra esta persona que está en servidumbre. Sí. Y aquí lo dice. Y esto sucede mucho, por ejemplo, y sucede mucho con la gente del interior. Eso ahí es muy importante hacer énfasis, en el sentido que le dicen: mira, te voy a dar a esta muchacha, ahí me le das la comida y la dormida, y la tienen como esclava. Como una esclava, porque la persona tiene que barrer, trapear, hacer la comida. A veces son hasta abusadas sexualmente. Sí. Porque también es otro tipo de cosas. Y trabajan sábado, domingo, y te doy la comida y te doy la dormida, eso ya está pagado. Son cuestiones que debe de saberlo usted que nos está escuchando en casita. Puede hacer su denuncia anónima. Es delito de trata, y esta persona tiene de 10 a 15 años cárcel si eso se reincide, si esta persona denuncia. Por eso es importante que tengamos el hábito de la denuncia. Nosotros no podemos dar por sentado o ignorar la ley. En este caso puede llamar, nosotros tenemos un equipo de respuesta inmediata, el ERIC CISED, el equipo de respuesta inmediata, y puede llamar tanto al 911, si no le contestan, de inmediato llame al teléfono de WhatsApp de la CISED, que es el 8990-5187. Y la ley es clara. ¿8990? 5187, si lo ponen ahí en pantalla, sí, para que las personas vayan. Y lo importante aquí, me dijo Emma, lo vamos a hacer educativo, preventivo. En efecto, en primer lugar, conozcamos que existe una ley especial contra la... 8990, 8990, 5187 es el teléfono para que usted, desde casita, que nos ve, si ve a una persona que está sometida en esclavitud, que está sometida en servidumbre, que ha visto que hay alguna casa cerca que entran niños, entran personas adultas, entran jovencitas, y que usted no sabe qué está ocurriendo ahí, dé sobreaviso a las autoridades.
una denuncia anónima puede salvar una vida de estas redes de trata que están perpetradas en nuestro país. Sí. También hablamos otra modalidad, y esto es bien interesante, es la mendicidad forzada. Correcto. Que es un fenómeno que vemos mucho, no solamente aquí en Honduras, sino que casi todos los países latinoamericanos. Sí. Y esto es increíble cómo los padres, por ejemplo, rentan a sus hijos para que vayan a pedir a las calles. Sí. Y esto es una realidad que tenemos. Sí, en efecto. Fíjate que se dio una situación en pandemia. Ajá. Que las familias salían a pedir porque estábamos en un confinamiento obligatorio. Eso sí es válido. Lo delito es cuando utilizan a una persona. La mendicidad forzada es que la captan, la llevan y la ponen en un punto público de la ciudad para que a través de su dignidad humana, ya sea una niña o un niño, pueda pedir dinero. Esto es mendicidad forzada. Incluso no solo en niños, someten también para el uso de la fuerza a adultos mayores, a discapacitados. Sí. Los utilizan para obtener ganancia de esa discapacidad de ellos. Y eso es delito de trata. Delito de trata, y tiene penas de 10 a 15 años cárcel. Por eso les decimos, sí es importante que llamen. Si ven una circunstancia de esa, nosotros hemos estado haciendo, obviamente, trabajo de campo y ya se ha dado. Ahorita, por ejemplo, estas nuevas, incluso está dentro de las modalidades, niños o personas captadas, reclutadas para ir a robar, a delinquir. ¿Se está dando eso? Se está dando eso. Entonces, captan a niños, mire, tienen los niños, van a la escuela, no, me los presta, mire, le voy a dar 500 lempiras, préstemelo. Ese niño lo ocupan para que vaya a vender droga, para que se meta a una casa a robar, para delinquir, para hacer extorsión. Para bandera. Entonces, un niño, nosotros sabemos que no tiene capacidad de decidir. Un niño por sí solo, pero una persona adulta, astuta, estas redes de trata lo captan, le prometen, mira, vas a llevar a tu casa al día 200 lempiras, vas a tener la comida. Y es que también entonces, hay que sentir, y aquí hay que considerar algo, muchas veces son personas, y no es que uno justifique, pero también son realidades, son personas en extrema pobreza. Sí. En extrema pobreza. Y a veces, por las circunstancias, unos porque quieren, ¿verdad? Otros porque también son amenazados, porque aquí hay dos vías también. Sí, la situación es que, por ejemplo, nosotros vemos la situación de factores sociales que se han aumentado en este país. Por ejemplo, el desempleo, la falta de oportunidades, la desigualdad muchas veces, la misma pobreza. Hay pobreza extrema y pobreza, ya sabemos que la pobreza en Honduras llega al 67% de la población, y en condiciones infrahumanas, en condiciones paupérrimas, hay otro porcentaje de las familias. Entonces ahí es donde llega el tratante a decirle, mira, vas a ganar o présteme a sus hijos y usted va a tener alimento, usted va a tener... Entonces esa captación, ese engaño, esa coacción, ese abuso, en todo niño en la calle es vulnerable a una explotación sexual. No solo va la mendicidad forzada, a un paso de la explotación sexual, porque está a la intemperie, está en condiciones de vulneración de sus derechos. Un niño es vulnerable a todas las circunstancias, no tiene quien lo proteja, quien lo defienda, no tiene ni la fuerza para defenderse. Entonces es ahí donde vemos otra modalidad de la ley especial contra la trata que lo tipifica, es la mendicidad forzada. Sí. Otro tema que casi no se trata, pero que es importante tomarlo para que las personas entendamos, es el tráfico de órganos, fluidos y tejidos. Yo sé que aquí eso lo vemos como una utopía, porque nunca hemos encontrado realmente un caso real judicializado, pero se escucha mucho. Sí. Que alguien llegó, se lo secuestraron y después lo dejaron y estaba operado. Y la gente por temor y quedan bajo amenaza.
Pero sí deben de operar bandas o tienen, ¿qué información tienen ustedes de estas bandas que operan con tráfico de órganos, fluidos y tejidos? Bueno, mire, para esto se ocupa toda una red de enfermeras, médicos, para hacer esta situación. Equipo sofisticado también. Equipo sofisticado, y ocupan muchas clínicas clandestinas para hacer esta situación. Y en efecto, el fluido, la venta de órganos para obtener ganancia, también es trata de personas. Es un delito de trata. La venta de órganos es qué parte del cuerpo, por ejemplo, puede vender, por ejemplo, un donante de corazón. Eso vale mucho dinero. Sí. Un donante de hígado, un donante de pulmón. Entonces, todo eso se da, y dentro de los países centroamericanos se da muchísimo esa situación en Guatemala. En Guatemala se da. En Guatemala se da. O sea que nosotros no estamos exentos tampoco por la No, cercanía. obviamente no estamos exentos. Imagínese, sí, también. Aquí en Honduras no se ha dado así un también caso. A veces. ¿O sí se han dado casos? No se han dado, no tenemos registrado, no tenemos registro, y he estado indagando yo sobre la venta de órganos. O lo hace muy bien o no hemos llegado a ese punto de la investigación. Porque trata no solo es la explotación sexual, cómo se ha vendido, ¿verdad? Sino es todo lo que se puede obtener ganancia de una persona. Si es la venta de sus órganos, es trata, porque está obteniendo un valor económico de una persona. Si es una persona que está en servidumbre y no le paga, esa persona es delito de trata. Si es un niño que ocupa las redes de trata para ponerlo en lugares públicos y obtener una ganancia económica de lo que él recibe, también es delito de trata y se llama mendicidad forzada. Lo tipifica la ley, incluso la venta de material pornográfico. Sí, también. Es delito de trata. Es delito de trata también. Sí, en los ciberdelitos es delito de trata, porque es vinculante. Cuando una persona exhibe una foto para obtener ganancia de esa fotografía por material infantil para pornografía, por ejemplo, es delito de trata. Entonces, todas esas modalidades nosotros la vemos, y hay mucho desconocimiento, hay muchos jueces, fiscales que no hayan qué hacer cuando existe un delito de eso. Entonces, sí existe una ley especial contra la trata. Y qué irónico, ¿verdad? Que tenemos una ley bastante avanzada, porque sí, hay que decir una ley bastante moderna, sí. Pero lo que trato de entender es que nosotros, como autoridad, aparte de desconocimiento, y no tenemos la capacidad y la logística de respuesta a esto. Sí, la capacidad también de interpretación, porque llega un punto, el desconocimiento, ahora la interpretación. ¿Cómo yo interpreto si tengo un niño explotado sexualmente? ¿Qué voy a hacer? O si tengo un niño que fue captado para actividades criminales en reclutamiento forzado, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no hay así como una guía para un funcionario público que pueda dar respuesta inmediata a esta situación y empezar un juicio contra esta persona y obtener sentencias firmes de estos delitos y estas modalidades. Sí. Otra de las modalidades es la adopción irregular, que es lo que nosotros tradicionalmente habíamos visto o conocido como el bebé tráfico, ¿se acuerda? Que eso popularmente, pero ahora se va. ¿Cuáles son las variantes de esta adopción irregular, por ejemplo? La adopción irregular es cuando dos personas, por ejemplo, no han podido procrear hijos o se dedican a esta circunstancia, y se da la adopción no de manera legal, que se sigue un proceso legal. Entonces eso es la adopción irregular, es la venta de niños. Okay. Porque no lo están haciendo de manera, cuando se da una adopción legal, no es una venta de niños, no. Es una sucesión de un niño que se pasa a vivir a una convivencia de otra familia. ¿Qué pasa si es sano, si esa familia le va a dar cobijo, protección? Pero cuando ya es una adopción irregular, es lo que se llama comúnmente la venta de niños.
que no lo hacen de manera legal, pasando por protocolos, ¿verdad? Si ese niño va a tener un crecimiento sano, si esa familia que lo va a adoptar tiene la capacidad económica para darle alimentación, los derechos del niño, salud, vivienda, alimentación, techo. Sí. Entonces, cuando se pasan de esos parámetros de la ilegalidad, es venta de un niño y el ser humano no está a la venta. El ser humano tiene dignidad. Yo creo que estos son aspectos, y por eso les decía, es un tema tan complejo y tan variante, que por eso lo quisimos hacer más como para informar, porque yo sé que muchos de ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos. Y muchas veces conocemos vecinos o amigos a quienes se les ha desaparecido algún familiar. Sí. Y pueden caer en este tipo, para que miramos la dimensión realmente de lo monstruoso Que es la trata de personas. que es en sí la trata de personas. Sí, sí, sí. Ahora vamos a un tema que es un poco escabroso, pero que muy interesante. Es el embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. Que son 3 modalidades prácticamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. El embarazo forzado se da cuando una persona quiere un hijo y alquila un vientre. O los embarazos forzados en adolescentes. Un adolescente no quisiera una niña de 12 años, 15 años, en ningún momento quiere ser mamá. Sí. En ningún momento quiere procrear un hijo. Pero es que las venden para eso. Las venden para eso o las embarazan de manera forzada o le utilizan su vientre para obtener un hijo. Y después venden ese niño. Y después venden ese niño. Entonces también es delito de trata. Con relación al matrimonio forzado, es también... O servil, interesante esto porque son 2 aspectos diferentes. Y lo dice en el artículo 6, en el numeral 7, dice, es la práctica en virtud de la cual una persona, sin que le asiste el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida de dinero o especie entregada por el padre, la madre o tutor a cualquier otra persona. El matrimonio forzado o servil también se produce cuando una persona contrae matrimonio bajo engaño y sometimiento a servidumbre laboral. Mira, o sea, yo se te la casan doy. para tenerlas de sirvientas. De sirvientas, para tenerlas de esclavas o para pagar una deuda espuria, le dicen, cuando tal vez el abuelo de ella tiene una deuda con otra familia y le dicen, no, te la pago con mi hija. Y eso se da mucho. Se da muchísimo. ¿En el interior del país? Y se da bastante. Dice que nosotros ahorita vamos a empezar una campaña de ir a concientizar porque en las comunidades misquitas se da mucha esta situación del embarazo, el matrimonio forzado. Muchas jóvenes ya están prometidas con personas adultas o con familiares entre ellos, y aunque sea una forma tradicional, una cuestión de su cultura, les tenemos que decir una verdad, que existe una ley que protege a las niñas y adolescentes para que no caigan y puedan ellas saber dónde denunciar estas circunstancias y no caigan más en estas situaciones, porque aquí hay un trabajo que hacer de prevención y educación, porque en las comunidades misquitas o en otros lugares se da muchísimo el matrimonio forzado. Sí. Y esto con también ese matrimonio servil también se da mucho, ¿verdad? Porque las entregan a las niñas y terminan realmente haciendo los quehaceres, nunca les pagan nada, o sea, abusan de su cuerpo. Las utilizan. Abusan de su cuerpo. Para servirse. Y también de sus condiciones físicas para explotarlas en cuestiones laborales sin remuneración. Así es correcto. Cuando una joven es dada en una casa y esa casa les prometen, mira, aquí le vamos a dar, sí, pero todo trabajo amerita un pago. Y si una persona está obteniendo ganancia o se está sirviendo o tiene una persona en esclavitud, es delito de trata. Podemos salvar vidas si usted denuncia todas estas tipos
importante que usted lo retomaba y es el reclutamiento de personas Correcto. menores de 18 años para actividades criminales. Es correcto. Esta modalidad de trata es que captan a niños en pobreza, necesidad, y los captan como canillitas para ir a vender droga, para ir a delinquir o para cometer actos delictivos. Como un menor le dice, mira, nosotros te vamos a cubrir acá, metete a esta casa a robar, o tenemos esta situación, mira, te vamos a pagar tanto, la mitad nosotros, la mitad. Están utilizando la inocencia de este niño para actividades criminales. En este caso puede ser también una mara que lo esté utilizando, puede ser también el crimen mismo organizado. Entonces, todo esto es delito de trata. El reclutamiento de jóvenes, adolescentes, niños para actividades criminales es delito también de trata. Sí. Y esto es interesante porque vemos lo que conversábamos, es tan amplio que a veces nos limitamos solamente a esto, que es lo más susceptible. ¿Por qué es importante realmente dar seguimiento al momento o denunciar, estar al pendiente de las familias cuando un joven o un niño desaparece? Y aquí me hablo... Es una alerta desde ahí. O sea, no solamente de las mujeres, porque tenemos también esa pésima concepción de que solamente las mujeres somos más vulnerables a este tipo de delitos. Pero ahora es igual con el hombre. Es igual riesgo. De hecho, igual en los niños y niñas, antes decíamos, solo la niña tiene riesgo. No, igual riesgo corre hoy un niño varón. Y estamos viendo ya las estadísticas, el 68% son niños y niñas. Y casi se equipara en porcentaje tanto varones como de niños. Que prácticamente son 68% de las personas rescatadas, sobrevivientes de estos delitos son niños y niñas. Dios santo. Entonces, el riesgo lo corre tanto la niña como el niño. Antes solo decíamos la niña, ¿verdad? Porque solo se nos viene, es explotación sexual. No, hoy niños y niñas son explotados tanto sexualmente como también en mendicidad forzada, como también para actividades criminales, como también para esclavitud, como también para matrimonio forzado, como también para matrimonio forzado. O sea, hay igual riesgo corre un niño o un joven que una adolescente mujer, un adolescente hombre. Sí. Y esto es muy importante hacer conciencia porque es un tema que ahí viene lo que dice nuestra invitada, es el hecho de la denuncia, Sí. La importancia, y como decimos, a veces decimos, se desapareció, a lo mejor anda con el novio, a lo mejor, no, démosle seguimiento porque no todo puede ser eso. O sea, en realidad el porcentaje, y ya lo hemos visto, porque hay que reconocer, en este último año hemos visto por la presión de las redes sociales, porque ahora vemos que las personas suben inmediatamente las denuncias y muchas veces nosotros los medios las ocupamos y empezamos a circular. Y la autoridad se ve obligada a investigar. Y se han encontrado casos de niñas que yo siempre he dicho, y he seguido un patrón, y si no sé si estoy equivocado, que todas salen por Guatemala, por la frontera por Guatemala. Pero eso lo vamos a abordar después de pausa, y cómo también estas migraciones, cómo fomentan el delito de la trata de personas. Vamos a habilitar nuestro teléfono, el 3182-5600, para que ustedes puedan escribirnos si tienen algunas dudas, consultas, algunos mensajes. Así que no nos cambie, que en breve regresamos con este tema tan interesante de todas estas modalidades de la trata de personas aquí en Honduras. Ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista con Sua Martínez. Este tema tan interesante que lo hemos visto de la trata de personas, todo este tipo de modalidades. Miren, es increíble lo que vimos en el primer segmento, es las modalidades. Existe la modalidad de servidumbre, esclavitud, prácticas análogas, trabajos o servicio forzado, mendicidad forzada, tráfico de órganos, fluidos y tejidos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular, embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, reclutamiento de personas menores de 18 años
para actividades criminales. Como podemos ver, es una gran variedad. Una gran variedad. Y aquí hay interesante, por ejemplo, las prácticas, esclavitud de prácticas análogas. ¿A qué se refiere eso? Sí, esa de prácticas análogas es cuando una persona entra en servidumbre y aparte de ello no le pagan, le esclavizan y abusan de ella. Prácticas análogas que dependen de todo lo que lo que se le llama esclavitud, sí. y es delito de trata. Con la otra circunstancia que terminamos a hablar en el segmento anterior es el reclutamiento forzado. Sí. No solo es para niños, hoy hay reclutamiento forzado para adolescentes y tercera edad. Eso es, y hoy el Código Penal lo tipifica en general, ya no hay solo específicamente para una población, sino que para el reclutamiento forzado para toda una población, porque muchas veces a través de engaño es forzada la persona, es reclutada para una actividad criminal o bandas criminales o maras y pandillas que captan a las personas de manera reclutamiento forzado para ser parte de ellos o empezar a delinquir, y eso es delito de trata. Sí, y esto es muy importante. ¿Por qué Guatemala se convierte en la frontera más apetecida para este tipo de prácticas? Porque es una tendencia que vi con unas jovencitas que las rastrearon y detectaron que habían pasado por Guatemala. Sí, es que en efecto, mira, si tú ves el recorrido migratorio, vienen a parar Honduras de tránsito, ¿verdad? Y Guatemala está entre Honduras, Guatemala y México. Y ahí en Guatemala hay una de redes de trata increíble que explotan a muchas jovencitas, no solo hondureñas, porque acuérdate que hoy se está dando un fenómeno grande de tanto de la migración irregular y el tráfico ilícito de migrantes. Sí. Cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes, es un delito vinculante a la trata de personas que van vendiendo a las chicas en el recorrido migratorio hasta llegar al lugar. Ah, mira, yo te voy a pasar, pero necesito dinero. Venden el cuerpo es que ven a la persona como un objeto de obtención de ganancias. Y esto es lo que está sucediendo con estos movimientos migratorios, de que estas chicas son vendidas, prostituidas prácticamente para pagar el tránsito en la ruta migratoria. Sí, es correcto. Los tratantes o coyotes o redes de trata captan, transportan, trasladan a estas jóvenes a través de engaño o falsas promesas que mira, yo sí te voy a hacer llegar al sueño americano, pero van pasando un proceso terrible en la ruta migratoria y específicamente en la situación de Guatemala. Allí entra una circunstancia grave, delicada, porque a muchas jóvenes las engañan, incluso las incentivan a tomar droga, porque las drogan por hora, les dicen que solo se bañen y va otra persona y vuelven a drogarse, no les da tiempo ni de comer ni de dormir, las vuelven a drogar, las someten, un sometimiento que sufre muchas chicas en la ruta migratoria que realmente cuando ya están en el sueño americano, ellas cuánto pasaron, cuántas circunstancias pasaron y muchas de ellas callan. Incluso hay una red que protege a los migrantes en Estados Unidos que han pasado por trata de personas, que incluso les ayudan a cómo traer a su familia, porque a veces salen de Honduras, salen de estos países por la pobreza, por el desempleo, buscando otras oportunidades, buscando el sueño americano, y vemos, como estamos viendo en ese video, en efecto, así ese sometimiento las tienen a las chicas, y muchas de ellas son por los mismos coyotes, por las mismas redes, son abusadas, son vendidas y son esclavizadas y abusadas sexualmente, y en efecto esto tiene que parar. Sí, obtuvimos una denuncia desde Guatemala y desde la CICET
Vamos a ir un equipo a ver en efecto, porque son supuestamente 300 mujeres, no se sabe si todas en su contexto son hondureñas, pero ya con Cancillería se está llevando a cabo todo un proceso de inspección, todo un proceso de articulación de esfuerzos para ver si en efecto se va a llevar lo que es un registro móvil donde ellas, y se les va a llevar a psicólogos para atenderlas, ¿verdad? No llegar introspectivamente, porque también uno corre riesgo como autoridad en estas redes de trata, son bien peligrosas y ellos tienen toda la indumentaria y utilizan a las jóvenes en esta ruta migratoria para ser vendidas y explotadas. Se supone que estos son personas que ya están identificadas por las autoridades de Guatemala y que van a ir ustedes a verificar la identidad, porque también esa es otra cuestión. En el caso de los migrantes, la situación se vuelve compleja porque les decomisan, les roban sus documentos. Y estas gentes quedan sin identidad. ¿Y usted cómo voy a comprobar yo? Imagínese usted, vaya, le digo, voy a México, y si me roban documentos, ¿cómo compruebo yo que yo soy Emma Calderón? Sí, no, la primera característica de cómo actúan las redes de trata es quitarle toda documentación y comunicación, teléfono o vía de acceso de comunicación a la persona, y toda documentación de su poder, para que ella no tenga cómo movilizarse, cómo moverse, ni la forma cómo escapar para llegar a otra situación o poner la alerta a las autoridades. En este caso, fíjate que es que hay varias formas de engaño. Por ejemplo, se ha descubierto que también, por ejemplo, hay empresas fantasma de modelaje que captan. Sí. O hay también periódicos de circulación nacional que anuncian, ¿quieres un masaje de una chica? ¿Quieres relajarte? Esas son redes de trata que están captando y utilizando a otras chicas para hacer ese fin. Las situaciones de redes, nosotros estuvimos en un diplomado de Naciones Unidas contra la droga y el delito, que ven este tipo de trata de personas específicamente en el diplomado. Se vio un documental de cómo actúa, por ejemplo, una institución de modelaje. En primer lugar, van donde las chicas afuera del colegio, les dicen, miren, quieres triunfar en la vida, puedes ser una estrella, te vamos a llevar a Europa. Y caen 3 chicas, de 5 chicas caen 3. Entre ellas les dice, como son menores de edad, los papás van donde las chicas y las terapean muy bien y les dicen, mira, fíjate que necesito para salir fuera del país o para autorizar tu pasaporte, necesitamos la firma de tu papá. Y las niñas, como las tienen bien engañadas, les dicen, mira papá, es mi sueño ser modelo, es mi sueño triunfar en Europa, firma. Y con el consentimiento de los padres, firman, pero no se dan cuenta que son redes de trata. Cuando ya se dan cuenta que realmente esas empresas fantasma de modelaje no existen, ya es demasiado tarde. Sí, porque es bien difícil. Ya una vez que salen del circuito, por ejemplo, tú en uno de los programas que nos decías anteriormente, por ejemplo, que encontraron una chica hondureña en Finlandia, ¿fue verdad? Sí, en Finlandia. En Finlandia, escuche bien, en Finlandia. 2 ya se van. 2 casos. 2 casos de chicas en Finlandia. O sea, porque una vez las mueven, una vez que entran en esas redes es bien difícil. Es bien difícil. Y como nos explica Sua, no solamente es el sometimiento, sino que la droga, las alcoholiza. Porque estas niñas no es que van a estar así, no, es que las tienen que en sometimiento y vulneración de sus derechos. Exactamente, que muchas de ellas ni siquiera ven la luz del día, están como en lugares inhóspitos, que solo llegan los hombres uno tras otro, ellas ni saben que pierden yo creo que pierden hasta la identidad. Las hacen abortar si quedan embarazadas, en fin. Ahorita yo le agradezco a la presidenta Xiomara Castro que hoy nos ha quintuplicado el presupuesto para trabajar, por eso hoy la CICET está dando resultados. Aparte de ello, también tenemos médicos de planta para que cuando se va a hacer inspección o ya las que son sobrevivientes y que están bajo nuestra protección de la CICET, les llevamos atención médica gratuita, medicamentos, atención psicológica, las reinsertamos a la sociedad, tratamos de que esa situación tan difícil que pasaron, nosotros como Estado podamos reparar el daño de las víctimas,
porque pasaron por un proceso tan delicado, tan complicado en su vida, en su salud mental, en su cuerpo físico, que ellas no quieren saber más nada algunas quieren suicidarse, otras quieren ya no existir. El daño psicológico es que es un daño total, es que quien padece de este delito de trata le vulnera todos sus derechos a la víctima, y por eso es importante que usted que esté en casita revise periódicamente el teléfono, un dispositivo. Mire, no sabemos qué perfil falso está engañando a nuestra niña, y nuestra niña de madrugada está se está chateándose con una red de trata. Hoy, incluso, otra forma de operar de las redes de trata es que a la salida del colegio enamoran a la chica y a los 30 días ya la captan. Ah, era el novio, tenía un mes de novio ya o desapareció, pero con el novio. Y es parte de la red de trata. Y yo creo que también los jóvenes, y ahí viene la parte de prevención y educación. Aquí, por ejemplo, normalmente esta gente lo buscan normalmente en las escuelas. Yo creo que aquí es muy importante también que se esté alerta, los vecinos, en las escuelas, los maestros, los mismos alumnos, porque cuando miren a alguien sospechoso, porque miren, lo primero que va a hacer un tratante de blanca es ir y tomarle la fotografía. Sí. Es lo primero que va a hacer. Es lo primero que va a hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado con eso. Y como dice Sua, es bien importante también que revise las redes sociales de sus hijos. Sí, periódicamente. De sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, porque muchos de los casos son contactados por ahí. Y por eso a veces no se da. No se da realmente ese seguimiento, porque a veces los papás ni saben bajo qué perfil están sus hijos en redes sociales. Sí. Entonces, sí es importante que los padres de familia, yo sé que pasamos ocupados por los horarios laborales. Hoy tanto padre y madre salen a trabajar porque no se ajusta la canasta básica o el sostenimiento económico de la familia, no se ajusta solo una persona, proveedor. Hoy sale el padre, la madre y los hijos quedan a despensas de un dispositivo móvil. Y es ahí donde están captando a nuestros niños y adolescentes con el grooming, y es delito de trata. El grooming son perfiles falsos que están captando en redes sociales y usted no sabe si lo están utilizando, si no sabe si es un señor, pero ponen un chico guapo ahí, un modelo. Le ponen la foto que tenía 21 años retocada, ¿verdad? Sí. El nieto. O Sí. una persona bajada de Google, una foto bajada de Google y la pone ahí porque es guapo, y ya empieza a chatear a través de engaño la joven y no sabe que si este perfil falso es de una red de trata que está captando y está engañando a esta chica por estas redes sociales. Sí, entonces sí es importante también que le pregunte con quién va, porque a veces un niño que pasó desapareció porque se fue a ver el parque o porque la citaron desde la red social y para irse a ver un parque y desapareció. Son redes de trata que están captando a nuestros niños y este es el modo operandi de ellos. Sí. Ya tenemos algunos mensajes que vamos a dar lectura a ustedes que nos han escrito al 3182-5600, porque es muy importante realmente conocer lo que usted dice. Buen día, excelente programa. Mi consulta ¿han hecho investigación sobre si existe tráfico de órganos en Honduras? Sí, se ha hecho. Lo que ahorita nosotros nos hace falta es tener un endamiaje de investigación más profunda, porque como se da en un lugar hospitalario, tiene que estar lugares fríos, tiene que tener todo, al menos que sí le decimos, si usted ve un lugar clandestino de esta venta de órganos, denuncie al 8990-5187 para trabajar de oficio en este importante, porque es un delito de trata. Sí. Vamos con otro mensaje. Dice, hola, buen día, lo veo desde Comayagua. ¿Qué ha pasado con Angie Peña? ¿Fue víctima de trata o no? ¿Por qué nada que esclarecen este caso y otros que también tienen el mismo patrón? No solo este caso emblemático de Angie, sino otras jóvenes que han pasado el mismo proceso. Belki Molina, otras jóvenes que han pasado el mismo proceso y que se ha especificado que en efecto ha sido delito de trata. Y como les digo, estos procesos son tan complicados y complejos, a veces dura 1 año, 2 años la investigación, porque
Como bien lo decía usted desde el inicio de la conceptualización, es el transporte, el traslado, la acogida, la recepción, porque son trasladadas a otros países, como bien nosotros tenemos en nuestras estadísticas, está el país de Finlandia, por ejemplo, Colombia, Belice, Guatemala y México, que son los 5 países que nosotros tenemos estadística de que nuestras jovencitas se la están captando, trasladando, hasta que se logran escapar de estas redes de trata. Ellas vienen y denuncian y empezamos el proceso de investigación y judicialización de estos casos. Sí. Vamos con el otro mensaje. Dice, los casos de trata nunca se investigan en el país, es tiempo que hagan algo. Siempre escuchamos casos nuevos y no vemos avances. Mire, hoy, por ejemplo, el año pasado, nosotros ya vamos a lanzar el informe nacional contra la trata, el informe nacional de la CICED, por ser el ente rector del Estado de la lucha contra la trata. Es el año donde se dio más investigaciones de trata de personas y se incrementó en 34 sentencias firmes y judicializaciones. Fue el año pasado porque nosotros estuvimos encima trabajando en este proceso con los operadores de justicia para que se hiciera justicia y estos casos no quedaran en impunidad. Sí. Vamos con otro mensaje. ¿Tenemos más? ¿Mensaje? Sí. Dice, hasta ser mujer en Honduras es un peligro. ¿Cuántas mujeres son víctimas de trata y nada que hacen las autoridades por ello? Sí, hoy es peligro, igual corre el hombre, la mujer, el niño, la niña. Y sí, los feminicidios se han incrementado en el país. Hoy, por solo el hecho de ser mujer, muchas mujeres ha aumentado. Por ejemplo, solo en la pandemia llegaron a más de 34,000 denuncias por el confinamiento obligatorio. Las mujeres denunciaban, pero necesitamos más denuncias para dar procesos investigativos y judicializaciones en nuestro país. Si bien es cierto, el hecho de ser mujer corremos mucho riesgo por las circunstancias vulnerables, pero el hecho de que usted tenga el conocimiento de dónde denunciar, usted tiene poder en su mano para meter presa a estas personas y llevar un proceso y que no quede solo en estadísticas, un feminicidio, o solo en estadísticas que fue violada, que fue secuestrada, que fue parte de los desaparecidos. Entonces sí es importante tener el hábito de la denuncia para nosotros empezar los procesos de investigación. Vamos a tratar de leer todos los mensajes rápido porque ya casi estamos finalizando el programa. Triste la seguridad en nuestro país y como madre tengo miedo por mis hijos, ya no están seguras en ningún sitio del país. Dice, el caso de Belkis Molinas, ¿por qué no dicen nada? Debe ser terrible para su familia no saber nada. Aquí no hay investigación criminal. Por eso todos los jóvenes estamos en peligro, porque es igual de peligrosos para los hombres y mujeres y qué decir de los niños. Vamos con el... ¿Hace falta uno? Dice, ¿por qué no presionan al gringo que está preso en el caso de Angie Peña para que diga dónde está? Ahí se demuestra que tanto la policía, fiscales, jueces están coludidos. Esto no puede ser. Si fuera un hondureño en Estados Unidos, ya estuviera condenado y hubieran dado con la raptada. Sí, en efecto, este caso pues ya se llevó a cabo un proceso de judicialización. Lamentamos que sí, este señor de nacionalidad estadounidense lo hubiesen traído acá a la capital, hubiese sido mejor el juicio, no que tomaron la terrible decisión de llevarlo a los juzgados de la zona norte del país, donde se dan muchas circunstancias de que por medio de muchos pagos son vendidos muchas personas que en vez de hacer justicia cometen injusticia con las personas que están ávidas de que se les dé respuesta a todos estos casos y que no queden en la impunidad. Sí, nosotros fuimos a hacer una inspección incluso y se determinó que en efecto aquí hubo dolo. En este caso del ciudadano estadounidense hubo pagos de muchas circunstancias y creemos que sí, en efecto, debe de seguir la investigación y si él es parte de una presunta red de trata, debe de decirlo para dar con el paradero de otras jóvenes que en efecto han pasado con el mismo proceso y lo que se quiere es que no se quede en la impunidad. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, Sua, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Creo que fue un tema bastante ilustrativo
para que veamos que hay tantos problemas que no solamente la política ahora nos mantiene en crisis, pero hay problemas reales que afrontan día a día muchos compatriotas en el país. Y lo que vimos hoy de la trata de personas es parte de eso. Muchísimas gracias a nuestra invitada. Gracias, a ustedes les deseo que pasen un feliz fin de semana. Los invito a que continúen con la programación de BTV y yo, si Dios quiere, les espero en punto de las 7 de la mañana este lunes aquí en BTV. Hasta el lunes.